Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente esté con nosotros en una emisión más del Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Hoy tengo el gusto de compartir estos micrófonos con mi colega y gran amigo, a quien respeto por su conocimiento sobre muchos temas, pero particularmente sobre el Poder Judicial. Enrique Rodríguez, a quien usted conoce, ha estado mucho tiempo en los noticieros de Televisa y hoy se desempeña en una página que tiene mucho que ver con el periódico The Guardian, el periódico británico, que se llama La Lista. Usted lo puede ver ahí cada semana, todos los jueves, y está en línea toda la semana. Enrique, bienvenido. Qué gusto, es un honor y gracias por la presentación tan generosa, querido Paco, el honrado soy yo. Si hay alguien que conoce todo el proceso del Poder Judicial, en tanto periodista, pero también como experto en cuestiones jurídicas, eres tú, Enrique. Le has dado un seguimiento muy preciso a esta reforma que deforma al Poder Judicial desde prácticamente el momento en el que aquel 5 de febrero López Obrador lo anunció. Platicábamos antes de entrar al aire del artículo de Enrique Krauss publicado este domingo en el periódico Reforma. Se acabó la República. ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido, platicábamos, Paco, muchas gracias al auditorio que nos hace favor de vernos en este ejercicio. El texto de Krause es certero, da un antecedente histórico de las instituciones que hemos perdido y me parece, yo lo suscribo plenamente, se acabó la República y hemos tenido varias oportunidades para salvarla y desafortunadamente las hemos desaprovechado. Y una muy importante es la normalización de este golpe al Poder Judicial de la Federación, Paco, porque sí, perdón que hable en primera persona, pero cubrí 10 años como reportero la fuente de la Suprema Corte, de los tribunales federales, de la Sala Superior del Tribunal Electoral también. Después, 8 años fui funcionario dentro de la Suprema Corte y me he dedicado después de esa etapa a seguir revisando los eventos de la impartición de justicia en nuestro país. Y esto es inédito, es histórico, desafortunadamente histórico, y hemos perdido al Tribunal Constitucional. Esta reforma acaba con las facultades de la Corte como Tribunal Constitucional y suprime esa capacidad que tenía la Corte para revisar actos del Ejecutivo, así es, para corregirlos o para anular leyes inconstitucionales. Eso era una esencia de la República en México desde hace 3 décadas que se dio esa gran reforma de Zedillo del 94, 95, 94 cuando se planteó, 95 cuando entró en vigor. Esa gran reforma, que muchos le llamaron golpe, yo no estoy de acuerdo, fue una reforma que favoreció la estructura del Poder Judicial de la Federación, lo fortaleció, le dio categoría de Tribunal Constitucional. 30 años después, vemos exactamente una reforma que va en sentido contrario de esos avances que nos dieron una impartición de justicia que con sus defectos, Paco, lográbamos visualizar una división de poderes, resoluciones que eran incómodas al Poder Ejecutivo, y ahora todo eso se ha esfumado con una intención, una estrategia muy bien planteada, ejecutada, que ha pisoteado el espíritu de la propia Constitución. Hay quienes hablan de un retroceso a la época priista, una corte como la que existía antes de 1995. Pero aquella corte sí tenía facultades constitucionales, esta no. Esa corte antes de la reforma de Zedillo no le daba a la corte facultades de tribunal constitucional, pero hay un tema muy importante, había efectividad en el juicio de amparo. Esta reforma suprime las capacidades de Tribunal Constitucional de la Corte, pero además elimina la efectividad del juicio de amparo. Yo creo que mucha gente que no conoce la técnica, que no es abogado y obviamente uno tiene la obligación de tratar de digerir estas cosas, claro, para explicar los alcances y los efectos que va a tener, que está teniendo. Yo creo que no se advierte el daño irreversible que están sufriendo las instituciones en nuestro país, porque basta con que en el futuro inmediato veamos un tema sobre alguna injusticia, la que tú quieras, un tema fiscal, un tema penal, un tema civil, y la efectividad del amparo ya está realmente
hecha pedazos con la reforma. Los jueces a modo que están por llegar en este proceso que me parece realmente demencial. No solamente en la logística, o sea, tú puedes ir analizando, en su logística es imposible, de realización imposible. Pero ¿qué va a terminar pasando? Van a decir, aquí está este cuerpo de magistrados, de jueces de distrito, de ministros de la corte, de funcionarios de lo que ahora va a ser la nueva judicatura. Y bueno, son ciudadanos comprometidos, esta es la justicia del pueblo y todo el mundo lo va a normalizar. Pero ante esta imposibilidad del INE de llevar a cabo una elección como las que conocemos, sí. ¿No se te ocurre que si ya inventaron la tómbola para elegir quién se va, quién se queda, si ya la tómbola va a servir también para decir que los comités respectivos de los poderes digan quién sí pasa o no pasa a elección, que la votación sea a mano alzada? Claro, a ver, ya hemos visto votaciones a mano alzada, ya hemos visto tómbolas, ahora estamos viendo una elección, vamos a ver precampañas y campañas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Es realmente, por decirlo menos, una burla. Pero ¿cómo van a ser esas precampañas y campañas si la ley prohíbe que se hagan propaganda? De entrada, me parece a mí que la función de juzgador excluye, digamos, esas capacidades que se le atribuyen a la política. Yo no me imagino un juez coherente, un aspirante medianamente capacitado en las artes jurídicas, que tenga esas habilidades histriónicas, políticas, como para convencer en precampaña, hacer una campaña. Es decir, yo siento que son dos funciones que se excluyen por sí mismas. Un juez no está para ser votado en las urnas, un juez está para estudiar, para ser perito en derecho. Esa es la definición de un juez, es perito en derecho, experto, docto, que obviamente tiene que tener muchos escenarios multidisciplinarios. No es, los jueces no se dan en los platanares ni en los árboles, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, Paco, es que el planteamiento de la elección por sí mismo es absurdo. La logística es, me parece, imposible. El INE ya tuvo ahí un primer mensaje diciendo, pedimos una prórroga porque no hay tiempos para las precampañas sin recursos públicos. ¿De dónde va a salir el dinero para un aspirante para hacer su precampaña y su campaña? ¿De dónde va a salir? ¿Lo van a financiar? ¿Quién lo va a financiar? Los poderes fácticos. Los poderes fácticos. Los interesados en que fulano o sutano lleguen a tener la investidura de jueces y eventualmente a decidir casos importantes y trascendentes. Platicábamos también antes de iniciar el programa. Ya hay aspirantes a cargos muy importantes. Está la hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, Paula García Villegas Sánchez Cordero, ya está anotada. Está anotado Juvenal Carvajal, quien es magistrado actualmente y quien fue coordinador de ponencia de Yasmín Esquivel, un incondicional de la ministra. Vemos a personajes como Eduardo Andrade Sánchez, por ejemplo, un impresentable, que además es el abogado, el asesor de Yasmín Esquivel en el tema del plagio. Bueno, pues quiere ser ministro. Ese va a ser el nivel. A ver si no entra ahorita medio borracho. No, hay que tener cuidado, hay que cerrar las puertas porque le gusta entrar a los estudios a interrumpir, ¿verdad? En estado inconveniente. Ese es el perfil que quieren. Al final del día, incondicionales, que pues, no van a tener argumentos jurídicos para resolver, sino van a tener argumentos políticos para resolver. Y vamos a estar en la era del influyentismo y donde va a mandar el dinero de manera absoluta, abierta y descarada. Entonces, ese es el sistema de justicia que nos está planteando el régimen de la Cuarta Transformación. ¿Era necesaria una reforma, Paco? Claro que era necesaria, indudablemente era necesaria una reforma, claro que sí. El Poder Judicial, y no lo defiende ultranza, tiene muchas deficiencias históricas, muchos lastres institucionales, burocracia, nepotismo, claro que había nepotismo y hay casos actuales de nepotismo, corrupción, sí, hay formas de atacar el problema con coherencia, sin destruir la independencia de un poder. Lo que estamos viendo es una reforma a modo,
bien planteada, con una estrategia de destrucción que se ejecuta desde Palenque. ¿Venganza? ¿Venganza de López Obrador? Sin duda. ¿Venganza del exministro Saldívar? Sin duda, a ver, el elemento, has puesto el dedo en la llaga. El elemento que movió a Andrés Manuel López Obrador a esta reforma destructiva a impulsarla fue la venganza y la revancha. Siempre ha odiado a los jueces federales. Desde el tema del desafuero, él generó un rencor contra la Suprema Corte de Justicia. No voy a entrar a calificar ese procedimiento que todos vimos, tuvo también mucho que ver la mala operación que se hizo en su momento por parte de Mariano Azuela, quien presidía la Corte en ese momento. Y el encumbramiento de López Obrador a partir de ahí. Claro, y lo endiosaron, ¿no? El juicio de desafuero fue un juicio de promoción política que él supo capitalizar muy bien, pero él odia al Poder Judicial, él está en contra de todo lo que fije límites a sus decisiones y a su manera de aterrizar el poder y de ejercerlo. Y para eso es un maestro, hay que reconocerlo. Entonces, lo que estamos viendo es un tema de venganza, sin duda. El regreso de Arturo Saldívar, en las altas esferas del Poder Judicial de la Federación, sin duda, también lo vamos a ver, pues meter incondicionales, tomar decisiones. Desde antes de que se aprobara la reforma ya mandaba mensajes a algunos jueces y magistrados: pórtense bien, yo estaré de regreso, a mí me va a tocar, les ver bien conmigo. Es decir, hay muchos mecanismos de presión que se han empleado, que se han estructurado para que Arturo Saldívar reparta el pan en este descafeinado Poder Judicial de la Federación, popularizado, digamos, por decirlo menos, y me parece que todos estos despropósitos acumulados nos dan un mensaje muy negativo para el país, muy, muy negativo. Yo quiero ver cómo se aterriza el tema del TEMEC con todo este asalto al Poder Judicial, Paco. Va a ser interesante ver la desaparición de órganos autónomos, como el INAI, el IFETEL, el ataque para el Poder Judicial. ¿Cómo se va a aterrizar eso ante una revisión del TEMEC? Me llama mucho la atención cómo le van a dar la vuelta a eso para que no nos saquen de ese acuerdo comercial que es esencial para el futuro de nuestro país. Definitivamente. Has escrito a dos hombres exitosos. Pese a lo que digamos en los medios de comunicación, lo que se comenta en los cafés, en los desayunaderos, López Obrador y de refilón también Arturo Saldívar son dos hombres exitosos a final de cuentas. Se salieron con la suya. Han conseguido todo lo que se han propuesto. Sí. Y esto frente a una sociedad apática, para empezar, a la que lamentablemente le importa muy poco lo que esté pasando en las esferas del poder, aunque van a sufrir las consecuencias, serán los primeros en sufrir las consecuencias, y una oposición política cada vez más endeble, cada vez más cuestionable por parte de la ciudadanía. López Obrador dijo en alguna ocasión, tú lo recordabas hace un momento fuera de cámaras, al diablo con las instituciones. Ya las mandó al diablo. Y luego, poco antes de cumplir un año, él dijo en el estado de Guerrero que paulatinamente iba a ir cambiando la Constitución y que cuando él terminara su gestión, si es que algún día la termina, íbamos a tener una nueva Constitución. Ya la tenemos, es una nueva Constitución. ¿Ya es distinta a la de 1917? Es una constitución desfigurada, Paco. Es la constitución de 1917 desfigurada, que traiciona el espíritu original de la Constitución. Mira, se le habían hecho muchos parches a la Constitución. No recuerdo ahorita el dato exacto del número de reformas, pero 900 y tantos. Pero es la Constitución más reformada del mundo, es la mexicana. Eso sí lo digo con certeza. Sin embargo, esas reformas no habían desfigurado el espíritu original de nuestra Constitución. Esta serie de reformas, que además han sido aceleradas una tras otra, han desfigurado. Y mal hechas, ¿eh? Muy mal hechas. A ver, violaciones flagrantes al procedimiento legislativo, muchos motivos de anulación. Bueno, ya lo vimos en la Suprema Corte. Lamentablemente, otro impresentable, ahora lo podemos decir, Alberto Pérez Dayán, rompe ese bloque coherente de 8 ministros que podían anular una ley inconstitucional. Bueno, pues
de alguna forma lo cooptaron y por supuesto que le voltó la espalda a la institución siendo un juez de carrera, lo cual no debo dejar de señalarlo, es indignante. Pero volviendo al fondo, es una constitución desfigurada que rompe, ya no tenemos más división de poderes, ya no tenemos más independencia del Poder Judicial de la Federación, ya no tenemos más Tribunal Constitucional. Eso es gravísimo para el país. Y lo decías bien, mucha gente no entiende que este proceso es absolutamente dañino para el país y el futuro. Mencionabas estos dos personajes, sin duda, nadie se puede llamar a sorpresa con Andrés Manuel López Obrador. Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Él dijo al diablo las instituciones, lo dijo hace un par de décadas, fue consistente, lo logró a base de ejercer el poder y de no engañar a nadie. O sea, nadie puede decir, es que yo creí, no, él dijo que iba para allá y allá llegó. A base de hacer política, cosa que los políticos han olvidado. A ver, tú decías un hombre exitoso en la política, sin duda lo es, destructivo, vengativo, ignorante de la ley, pero logró lo que quería. Vamos a una pequeña pausa, Enrique, si nos permites. Con mucho gusto. No se vaya, sigue con nosotros en esta interesante charla. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este Índice Flamígero, aquí a través de MXN Televisión. Charlamos con el colega y gran amigo Enrique Rodríguez, quien en esta ocasión nos acompaña para ilustrarnos, esa es la palabra, para ilustrarnos de los entretelones, las entrañas del Poder Judicial. Este domingo, estimado Enrique, concluyó el plazo que se dieron los morenistas para inscribir a los suyos en el proceso de selección de personas juzgadoras, como ellos les llaman. Y sorpresivamente, los últimos 3 días fue una luz de inscripciones. Creo que lo hicieron por correo electrónico inclusive, ¿no? Sí, al final, sí. Rompieron con la convocatoria que decía que tenía que ser presencial, y ante la falta de quienes se apuntaran en este proceso, que hasta los morenistas ven ridículos, pues tuvieron que recurrir a los conejitos del INJUVE para atraer a los jóvenes y que se inscribieran. Así pasó. Mira, sé de muy buena fuente, al principio estaban muy preocupados porque eran muchas las plazas, digamos, vacantes, después de las renuncias, de las dimisiones que se han dado y de la temporalidad que ya vimos hacia 2025. Pero el tema aquí es que en este entorno, Paco, ya cualquier cosa, pues ya no nos sorprende. Si tenían preocupación porque no estaba fluyendo, digamos, el sistema para que se inscribieran personas medianamente preparadas, ¿verdad? Con los requisitos que establece la reforma, que no son muchos, son muy flacos los requisitos realmente. Ser abogado titulado con una práctica pues muy elemental, eso es lo que hay que solventar. ¿Y las 5 cartas de recomendación de los vecinos? Sí, si mi vecino me recomienda, o si no soy buen vecino y hay alguien que tira por ahí la basura en la calle, le cae mal a alguien, pues no va a tener su carta de recomendación para ser juez de distrito. Pero así de ridículo es este escenario. A lo que quiero llegar es que cuando se da esa preocupación, entonces, pues, en este escenario de la fantasía cuatrotera, todo puede pasar. En el obradorato, si había un problema, pues siempre surgía una idiota, ¿no? Y decían, bueno, pues háganlo por correo electrónico, pues ¿qué más da? Pues por correo electrónico. Y entonces ahí sí, orondos salen a decir, no hombre, hemos tenido una lluvia de perfiles muy bien preparados, más de 3,000, no, bueno, pues por correo electrónico, utilizando la estructura del propio Estado, pues obviamente 3,000 son pocos, ¿no? Pueden ser 5,000, 10,000, 15,000. Al final del día todos sabemos que los criterios de selección pues, van a ser el dedo flamígero, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ya nada nos sorprende. Ahora, ¿quiénes están inscribiendo en este proceso? ¿Quiénes realmente tienen esa posibilidad de llegar? Bueno, pues para la Suprema Corte de Justicia, digamos que va a ser la coladera más exquisita, que va a tener que ver con los sesgos ideológicos de quienes aspiren a llegar. La actual ministra Yasmín Esquivel pretende presidir esta corte descafeinada, que ya no será un tribunal constitucional. Arturo Saldívar tiene los controles en lo que será esta nueva judicatura, que va a tener un tribunal de disciplina judicial y va a tener un órgano de administración para el Poder Judicial. Bueno, pues ahí ya sabemos quién va a controlar todos esos escenarios, quién va a presidir el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, pues ya está inscrito quien fuera coordinador de ponencia de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte, actualmente magistrado Juvenal Carvajal. Entonces, ese es el calibre de decisiones que vamos a ver. Ya vemos a la hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, como te lo había comentado.
Hay una ex coordinadora de asesores de Arturo Saldívar cuando fue presidente de la Corte, ya inscrita, una mujer preparada, pero que va a ser incondicional de quien fue su superior jerárquico en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos viendo nombres a modo donde la preparación no va a importar ese elemento esencial que siempre repitió Andrés Manuel López Obrador, la obediencia a ciegas. Y pues el 90% de lealtad. La calificación técnico-jurídica de las capacidades de los aspirantes pues pasa 10%. A un tercer plano, cuarto plano. Aquí lo que va a importar es que no contravengan los principios del régimen. Ese es el Poder Judicial que viene. ¿Y ese Tribunal de Disciplina ya habrá construido el patíbulo? ¿Habrá guillotina? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una guillotina para quien no se discipline. Yo creo que va a ser muy fácil a través del control de ese nuevo organismo, pues poder darle castigo o destituir a quien se salga del redil y quien no obedezca los criterios bajo los cuales se van a decidir los temas jurídicos, sobre todo las decisiones jurisdiccionales, el influyentismo político o el poder económico. O sea, la corrupción va a aflorar, va a resurgir a tiempos en los que, tú lo decías, en la época priista, pues sí, lamentablemente se le ponían precio a las sentencias. Después con la reforma se fue acotando, no desapareció del todo, pero se fue acotando ese elemento tan abiertamente cínico. Ahora va a ser el influyentismo político y el poder económico el que determine. Si eres amigo de, ¿no? Si vienes recomendado de, entonces tendrás opciones de que tus casos prosperen. Pero con una oposición pulverizada, con un poder legislativo de rodillas, con un ejecutivo autoritario, sin equilibrios y rota la capacidad de Tribunal Constitucional de la Corte, pues estamos en la lucha súper libre. Ya sabemos por qué ha muerto la República y por qué Enrique Krause tiene tanta razón en el texto que estábamos comentando. Se han inscrito para ocupar sitiales en la Suprema Corte de Justicia algunos miembros de las oposiciones, como Roberto Gil Suart, por ejemplo. Abogado litigante. Abogado litigante, que fuera funcionario. Con muchos intereses también, sí, claro, turbios en el litigio, ¿eh? Claro, claro. Pariente de Cuello Trejo, además. ¿Qué oportunidad tienen realmente de pasar los filtros de Arturo Saldívar? Pues, en el caso de Gil Suart, por ejemplo, no sé actualmente cómo sea su relación con Arturo Saldívar, pero su intento me deja claro que también hay un sector que pues, quiere aprovechar la coyuntura para decir igual es chicle y pega y logro ser juez de distrito, magistrado o ministro. Yo creo que al final del día va a ser un dedazo y un palomeo de listas de quienes son cercanos, quienes garantizan incondicionalidad. Y pues no sé si el señor Gil Suart esté dispuesto a cubrir con esos requisitos, digamos, no escritos, pues para aspirar a poder tener la capacidad de ser juzgador federal. Realmente no lo sé. Hay un sector importante, Paco, eso hay que decirlo, de gente preparada dentro del Poder Judicial de la Federación, que en todo este ataque y destrucción que han generado las iniciativas, ha decidido participar como para denunciar cómo está manoseado el proceso o para intentar llegar, dada su preparación y su carrera judicial truncada, legítimamente decir, bueno, pues a lo mejor logro con mis conocimientos brincar los filtros y ser un juez coherente, ¿no? Y dar la cara por esa institución. Esa vertiente también demuestra que hay mucha gente que se ha inscrito en el proceso. Son los menos. La gran mayoría de ese poder judicial que se va, ya lo hemos visto, ha presentado su dimisión, su renuncia, decir yo no voy a avalar una reforma destructiva de esa naturaleza, pero también hay un sector minoritario que dice, no, yo sí voy a dar la batalla hasta el final para tratar de denunciar qué es lo que está pasando desde adentro, vivir el proceso desde adentro. Creo que es loable el ejercicio, sin embargo, le auguro poco éxito porque al final del día, insisto, no tengo duda de que esto va a ser un palomeo grosero para determinar quiénes van a ser. Triste panorama para la República.
Sin duda sí, insisto, los temas técnico-jurídicos poco atraen a la gente. Es lamentable porque esta técnica también ha separado mucho el ánimo social y popular de la justicia en México. Ese es parte del diagnóstico del que hablábamos, de la necesidad de una reforma, acercar verdaderamente la justicia, la impartición de justicia a la gente que no tiene el conocimiento técnico, que nunca se ha acercado a un juzgado a pedir justicia, a un tribunal, a la Suprema Corte. Y en esto, pues, ¿quiénes aprovechan? Los que sí conocen, digamos, el lenguaje técnico. Arturo Saldívar, no le voy a regatear, tiene capacidades de un gran jurista, es un hombre estudioso, con trayectoria, sin embargo todos conocemos cuál es su intención, ¿no? Y en este sentido, pues a la gente no le llama la atención, decir, en la boleta, en el pasado proceso electoral presidencial, estaba la preexistencia de la Corte. A la gente no le interesó, dieron el voto mayoritario para la Cuarta Transformación y estamos viendo el resultado. Pero realmente estaba informada, porque lo que veíamos en los medios es que la candidata de la coalición de Morena, pues le preguntaba para que la gente que estuviese reunida en los mítines le dijera, sí queremos una reforma judicial, ¿no? Sí queremos elegir a los jueces. Pero ¿qué tan conscientes estaban? Se han hecho encuestas recientemente, ya pasado el proceso, ya electa la señora Sheinbaum, y la gente dice, pues yo no sabía. Es parte de la estrategia. Yo no sé ni qué onda. Es parte justamente de la estrategia. Es decir, un tema no cercano a la gente, que pocos le entienden, derivado de una serie de denuncias que carecen de sustento en casos concretos. Es que hay corrupción. Sí, a ver, pero que aterricen quiénes, que den nombres, que pongan los expedientes. Lo mismo que pasó con el aeropuerto, lo comentábamos. Es que en Texcoco hay corrupción. Nunca supimos cuál fue el caso concreto que determinó cancelar esa decisión. Y ahora estamos viendo el resultado de un elefante blanco y un aeropuerto parchado, que ya es insuficiente. Pues es un caso similar, es un paralelismo similar al Poder Judicial. Ahora vamos a ver un Poder Judicial tuerto, cooptado, con perfiles muy de poca monta para, pues, generar este cuerpo de jueces que necesita el país, preparados, con aptitudes de objetividad. Eso no les importa realmente. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que se aprovecha esta tendencia de decir, hay corrupción, todo está mal, hay que cambiarlos, son traidores a la patria. O sea, escuché una serie de calificativos tan absurdos. Les vamos a entablar juicio político. Amenazas, ¿no? Entonces, toda esa tendencia que ya conocemos muy bien del obradorato, de ir generando esa narrativa, pues es populismo puro, es envilecer, digamos, la realidad, es el imperio de los otros datos para finalmente justificar una decisión que termina siendo un golpe a la democracia, un golpe a la república, un golpe a la impartición de justicia federal. Y un golpe contra los ciudadanos, porque hablábamos hace un momento de los poderes fácticos que tendrán influencia e injerencia en el nombramiento de estos jueces. Hablábamos de que los empresarios, se acomodan, tú mismo lo has dicho, se acomodan, saben para qué se usan sus recursos, cómo mover sus influencias, pero también está el otro poder fáctico que tiene cada vez mayor presencia en la vida pública de México, el de la criminalidad. Ellos también van a poder jueces. Claro, antes de formalmente dejar el poder, digo formalmente porque en vía de hecho vemos quién manda desde La Chingada en Chiapas, así se llama el rancho, digo, para sí, por supuesto. No ver si soy grosero, ¿no? Así se llama. No, de ninguna forma. El tema es que estamos viendo muy claramente cuál ha sido la intención, la claridad de todo esto. Los empresarios se acomodan. A mí me parece grave que desde el sector empresarial se haya normalizado este ataque al Poder Judicial. O sea, estamos viendo un escándalo que llama la atención en la Corte Iberoamericana,
de los derechos humanos es verdaderamente de escándalo. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, las instancias internacionales alzan la voz, fruncen el ceño ante lo que está pasando en México. Naciones Unidas, todos. Y aquí el sector empresarial ha normalizado el golpe. Yo no he visto, salvo aisladas, muy pocas declaraciones condenando los eventos, algunas de la Coparmex, pero yo no he visto una reacción de preocupación, de reclamo, ¿no? Ya se ha normalizado porque, bueno, obviamente ese sector se acomoda. Los poderes fácticos, a ver, el crimen organizado. ¿Tú te puedes imaginar una elección de juez de distrito en Colima, en Sinaloa, en Veracruz, Tamaulipas, en Tamaulipas, Chiapas, en Tabasco? A ver, más de la mitad del país está en llamas por el tema de la delincuencia organizada y el crimen. ¿Tú te puedes imaginar quiénes van a terminar siendo jueces de distrito en Sinaloa? ¿Jueces de distrito en Zacatecas? Muchos Rochas Moyas, muchos Monreals. Tendríamos que ser muy ingenuos para decir, no denunciar lo que está por venir. Claro que van a ser poderes fácticos terribles, además, y perversos, los que van a influir en todo esto. ¿Quién va a procesar a un narcotraficante en Sinaloa por delitos contra la salud, Paco? Quiero ver quién va a ser el valiente que lo haga. ¿Quién le va a girar orden de aprehensión? ¿Qué juez federal le va a girar orden de aprehensión a un capo del narco en Tamaulipas? ¿Quién? No. Espero equivocarme. ¿Y esta figura del juez encapuchado? Esa es una barbaridad. A ver, el tema de los jueces sin rostro, históricamente, tanto en la doctrina como en la academia jurídica, se ha demostrado que son soluciones, digamos, muy espectaculares políticamente, pero poco efectivas en la realidad. Hemos visto casos de jueces asesinados, magistrados asesinados, que han llevado casos de crimen organizado. ¿Tú crees que un juez sin rostro realmente va a ser sin rostro en esta nueva realidad? Obviamente no. Eso es más bien darle cierta, hacer llamativas ciertas decisiones. Hay ciudades de la República donde la criminalidad tiene más cámaras que los propios C4 de cada estado. A ver, el crimen organizado tiene su sistema de inteligencia en infiltración. Saben a quienes tienen que seguir, saben a quienes tienen que amenazar, saben a quienes tienen que ejecutar. Es terrible decir lo que estamos diciendo. Es terrible lo que estamos diciendo en la mesa, pero es la realidad. Y la estamos viendo todos los días, porque también hemos normalizado la violencia que estamos experimentando en el país. Entonces el escenario sí realmente, lamento, generalmente soy optimista, Paco, pero en estos temas es imposible ver un escenario optimista con todo lo que está pasando. Pues ese pesimismo es compartido. Y no creo que solamente lo compartamos tú y yo, sino que lo comparte buena parte de la sociedad. Enrique, ha sido un placer platicar contigo. El gusto es mío. Gracias por tu tiempo, por la invitación y gracias a MX también por recibirme en sus instalaciones. Aquí, cuantas veces quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otra emisión más de este Índice Flamígero, aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.